¿Alguna vez has sentido que toda tu vida se reduce a un susurro ahogado en medio de un mundo que grita sin cesar? Te has encontrado en el precipicio de la desesperación, donde la esperanza parece haberse marchitado y el alma se sumerge en un abismo de silencio que parece eterno. En esos momentos, cuando el ruido implacable de la existencia se detiene abruptamente, aparece una pregunta que retumba con fuerza en lo más profundo. ¿Dónde está Dios cuando todo a nuestro alrededor se desmorona? Porque hay silencios que no son ausencia, sino preludio de lo más sublime. Silencios que, aunque parezcan vacío, esconden un poder invisible y transformador, capaz de cambiar vidas, destinos y verdades eternas. Todos, en algún punto de nuestra senda, enfrentamos esa desolación que hace tambalear las convicciones más firmes y que parece sellar las puertas de la esperanza. Cargamos con silencios que no elegimos, con ausencias que no comprendemos, con dudas que desangran la confianza. La pregunta que acompaña al alma desierta no es solo ¿dónde está Dios?, sino también ¿qué hacer cuando Dios calla? Si alguna vez te has sentido tocado por ese dilema, este relato resonará con cada fibra de tu ser, porque no es solo historia antigua, es espejo, es eco, es fuego que consume el miedo y alumbra la senda hacia lo imposible. En medio de un mundo que clamaba por respuestas ruidosas y signos imposibles, nuestro protagonista encontró que el verdadero poder no residía en la tormenta ni en el estruendo del cielo, sino en la voz suave que solo el corazón que escucha en silencio puede discernir. Su viaje no fue un camino de glorias inmediatas ni victorias sin cicatrices, sino un descenso profundo a la experiencia humana más pura: desilusión, fatiga, miedo y la lucha desgarradora por hallar sentido cuando todo parece perdido. Es en el eco de esa voz callada donde se esconde la esperanza para todos los que alguna vez han sentido la llama de su fe amenazada por la noche más oscura. En el tiempo en que esta historia se despliega, la tierra que baña las huellas de protagonistas antiguos late con una fuerza que atraviesa los siglos. Imagina un paisaje donde las montañas se alzan como gigantes dormidos, sus picos besando el cielo teñido de carmesí al amanecer, y donde los valles se extienden como pulmones de tierra seca, llenos del aroma a incienso de mirtos y el calor envolvente de un sol que parece eterno. Allí, entre rocas centenarias cuarteadas por el viento y arbustos que susurran secretos con cada brisa, brota un silencio que no es vacío, sino promesa. Un silencio que envuelve como manto, que reta a los sentidos y que abre las puertas a un encuentro que no será rápido ni ruidoso, sino profundo, hondo y transformador. Ese lugar es el monte Horeb, una montaña que no solo es un punto geográfico en la inmensa y áspera tierra de Israel, sino un símbolo eterno de la búsqueda y encuentro divinos. En sus alturas se entrelazan lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo efímero y lo eterno. Bajo un cielo que durante siglos contempló a profetas y reyes, a sacerdotes y peregrinos, en ese espacio donde el viento se convierte en mensajero y las piedras en testigos mudos, se desarrolla el drama más intenso que el corazón humano puede albergar: la espera entre la destrucción y la renovación, entre la duda y la fe, entre el ruido atronador y el susurro silencioso de Dios. En aquellos días, la nación en la que nuestro protagonista vivía no era solo un escenario de conflicto político o batallas por el poder. Era un tablero donde se jugaban las posibilidades mismas de la fe verdadera. El reino se encontraba en una encrucijada de apostasía y desesperanza, donde la justicia parecía haberse tornado en sombra, y la voz del profeta era tanto grito solitario como llamamiento urgente. Las calles olían a miedo, y las plazas resonaban con rumores de conspiraciones y castigos inminentes. En los hogares, las familias rezaban en secreto mientras las lágrimas se mezclaban con la esperanza. Era un tiempo en que las fuerzas visibles luchaban por dominio, pero era en las fuerzas invisibles donde se libraba la batalla más decisiva.
El tiempo y el viento parecían conspirar con la angustia del pueblo, y en medio de esa tormenta, el silencio espiritual se hacía más profundo. Entre el estrépito del mundo exterior y el latir acelerado de almas angustiadas, la escena más conmovedora se desarrollaba en el interior de un hombre. Su rostro, marcado por días sin descanso, por noches de incertidumbre y por la carga de liderar una causa que parecía condenada al fracaso, era un mapa de la lucha interna que pocos podrían comprender plenamente. Sus ojos, intensos, a la vez cansados y vigilantes, reflejaban el tormento de quien ha visto sus esperanzas desvanecerse entre las grietas del desierto. Su piel, curtida por el sol y el polvo, era el lienzo donde se leían las cicatrices invisibles de una batalla espiritual devastadora. Su vestimenta sencilla, apenas un manto áspero y un cinturón rudo, hablaba no de vanidades, sino de un hombre que llevaba sobre sus hombros el peso no solo de su destino, sino del destino de un pueblo entero que clamaba por una señal que revitalizara la fe. En ese instante crucial, no había en su semblante certezas fáciles. Había duda, sí, y miedo también. ¿Sería capaz de sostener la carga que su misión le había impuesto? ¿Cómo continuar cuando la voz que durante tanto tiempo había resultado firme y clara ahora se tornaba inaudible? En lo más profundo de su corazón, un diálogo constante se trababa entre la esperanza que aún blandía como escudo y la desesperanza que amenazaba con quebrarlo. Era la dualidad de todo ser humano que se enfrenta a lo divino no en la cumbre del poder, sino en el valle oscuro del silencio, bajo la sombra de un árbol seco, con el viento meciendo sus cabellos en la soledad del desierto. Sus pensamientos eran un ruido sordo, donde se mezclaban súplicas, recuerdos y el peso de las palabras no pronunciadas. La historia que duerme en ese hombre está llena de preguntas sin respuestas fáciles, de momentos en que la fe se tambalea y se fortalece, de silencios que son lecciones disfrazadas y de una búsqueda incansable por la verdad que solo el encuentro con el silencio espiritual puede revelar. No hay héroe intocable ni profeta invencible. Hay un ser humano quebrantado y fiel al mismo tiempo, frágil en su carne, pero fuerte en el llamado que recibió. Un viajero cuyo corazón late en sincronía con el misterio insondable de lo divino. Es en esa fragilidad donde reside la grandeza de su relato y donde cada uno de nosotros puede mirarse, reflejando la lucha eterna entre la duda y la fe. La tensión que envuelve este momento es palpable. Como un cielo antes de la tormenta, todo parece prepararse para el acontecimiento que transformará para siempre la historia del hombre y su país, pero también la esencia misma de la relación entre lo humano y lo divino. En la escena se cierne el contraste más profundo, entre la furia del viento que sacude las rocas y el murmullo apenas audible que brota en el corazón, entre la soledad de la noche y la promesa de amaneceres no escritos, entre el estruendo atronador que no llega y la voz que solo el alma silente puede escuchar. Ahí es donde el destino se escribe, y el antiguo monte Horeb se convierte en el altar donde el silencio se vuelve palabra y la palabra se vuelve vida. Mas no todo es calma en este drama de esperanza y desasosiego. En la penumbra, las fuerzas contrarias conspiran silenciosas. Los enemigos del profeta vigilan, con ojos fríos y corazones endurecidos, dispuestos a apagar la llama que detenta, como si suficiente fuera para destruir cuerpos, sin importarle la verdad que habita en el alma. El clima político y espiritual no es otra cosa que el escenario de una guerra no vista, una batalla donde no hay soldados visibles, sino voluntades inclinadas ante la incertidumbre del porvenir. Y en ese juego, el profeta no es un guerrero cargado de gloria, sino un hombre al borde del abismo, llamando a Dios en el silencio mientras la tempestad ruge a su alrededor. El monte Horeb aguarda, imponente e inmóvil, testigo de un momento concebido en el misterio. La tierra tiembla con la historia que lleva y el eco secretamente responde al llamado profundo
que solo un corazón desgarrado puede lanzar. Porque allí, en aquel recinto ancestral, no se revelará la voz del trueno ni el estrépito de la tormenta, sino el susurro más tenue que puede transformar vidas y encender nuevas fuegas en el polvo del desierto. Es el silencio mismo el que será la revelación más poderosa, el encuentro que revolucionará la comprensión de lo divino para aquel que se atreva a escuchar. Este es el umbral entre la destrucción y la esperanza, el punto donde la noche ofrece su manto más oscuro para que la luz pueda brillar con mayor intensidad. Y aunque la incertidumbre se cierne como un velo pesado sobre el alma del hombre que camina hacia el monte, es en esa misma incertidumbre donde podemos encontrar la chispa que enciende la fe, el aliento que mueve montañas invisibles y la voz interior que clama: «Aquí estoy, habla Señor, porque tu siervo escucha». Y mientras la penumbra del crepúsculo se extiende sobre el horizonte y las sombras dibujan figuras cambiantes en la quebrada donde se encuentra el profeta, una pregunta no formulada en voz alta se desliza en el aire, suspendida como un presagio. ¿Qué se revelará en el silencio, en ese encuentro celestial que no será anunciado con estruendos ni visiones incontrolables? ¿Podrá la voz silenciosa derribar las murallas del alma que la tormenta ha levantado? ¿Será el monte Horeb el lugar donde la fe, cansada pero no vencida, encuentre por fin su verdadera fuerza? Porque la historia que resuena a través de los siglos, la que desafía el tiempo y el entendimiento, no es la de un encuentro explosivo y teatral, sino la del hombre que aprendió a buscar a Dios en el silencio, y que en ese silencio encontró no solo la voz de lo divino, sino también la suya propia, una voz que llama a todos los que alguna vez se han perdido en el eco de su propia sombra a levantarse, a caminar y a escuchar. Ese hombre es Elías. Y el monte Horeb, la montaña donde el silencio habla y Dios se revela. Aquí comienza el misterio que cambiará para siempre el destino de un profeta, un pueblo y toda la humanidad. Un misterio hecho de silencios que gritan y voces que callan para revelar lo eterno. ¿Estás listo para seguir escuchando? Porque lo que se oculta detrás del silencio en el monte Horeb es un secreto que habita en cada corazón que se atreve a esperar cuando todo parece perdido. Un secreto que está a punto de irrumpir desde el polvo y el viento para cambiar la historia en formas que ninguna palabra podría anticipar. En ese preciso momento, mientras el crepúsculo entregaba sus últimos vestigios de luz a la noche recién nacida, Elías se adentraba más en el desfiladero que precedía la cumbre del monte Horeb. El aire era ahora frío y cortante, como cuchillas invisibles que le atravesaban la piel marcada por el sol. A su paso, las sombras de las rocas se alargaban y se mezclaban con el suspiro del viento que parecía susurrar secretos antiguos. La inmensidad del valle que dejaba atrás se había transformado en una lejana impresión, un mundo donde nada importaba más que ese ascenso silencioso hacia lo desconocido. La cumbre se acercaba, y con ella, la hora en que el hombre del desierto debería decidir si enfrentaba su miedo o si cedía a la desesperanza que había anidado en su pecho. En ese instante, el corazón del profeta latía con una mezcla de anhelo y temor. Anhelo por escuchar al Dios que parecía callar, y temor por la veracidad de ese silencio, capaz de devorar todo vestigio de esperanza. Su voz apenas más que un murmullo, con la expresión endurecida por el desgaste, pero con un resquicio de vulnerabilidad. ¿Dónde estás, Señor? ¿Eres un Dios distante que se oculta detrás de este muro de silencio? ¿O eres la voz que espera ser escuchada en el susurro del viento, en el quebranto profundo de este hombre cansado? Con voz cargada de sinceridad, casi quebrada: no sé si podré soportar esta carga mucho más tiempo. Todo en mí grita por señales claras, pero solo encuentro el vacío. ¿Es acaso este silencio la respuesta que debo aprender a entender? En ese momento apareció una figura emergiendo de la sombra, uno de los jóvenes discípulos que había acompañado a Elías en su fatiga espiritual y física. Sus pasos eran firmes,
pero su rostro mostraba señales de inquietud profunda. Se apoyó en una roca cercana, respirando con dificultad, intentando ocultar la ansiedad que destilaban sus ojos. Con tono entre respetuoso y preocupado, bajando la mirada para evitar la intensidad de la mirada del profeta: Maestro, he caminado con usted a través de esta montaña y no he dejado de escuchar ese clamor en su corazón. Pero, ¿qué haremos cuando el silencio nos devore por completo? ¿Cómo guiar a los demás cuando nuestro espíritu está quebrantado? No somos nosotros quienes guiamos, sino Él. La senda no la marcamos con nuestros pasos torpes, sino con la fe que nos sostiene cuando todo parece naufragar. No tengo todas las respuestas, nunca las he tenido, pero sé que rendirse no es opción. Mirándolo con ojos cargados de dudas y una mezcla de respeto y miedo. ¿Y si nos equivocamos? Si este llamado es un espejismo, un eco de nuestro propio deseo de encontrar sentido en la oscuridad. El pueblo murmura. Algunos hablan de abandonar la causa, cambiar de rumbo, incluso de rendirse ante los opresores. Su expresión se tiñó de tristeza profunda y una chispa de ira contenida. El error más grande sería la desobediencia, porque la fe no es garantía de ausencia de problemas, sino la decisión de permanecer cuando la tormenta parece interminable. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la verdad que buscamos. Pero la montaña no solo albergaba el silencio que asfixiaba, también parecía preparar su prueba más dura. Un estruendo lejano comenzó a resonar como el rugido de una bestia encadenada. La tormenta que se había anunciado tímidamente empezó a abrirse paso, y nubes densas oscurecieron el cielo hasta convertirlo en un oscuro telón amenazante. La lluvia llegó primero como gotas dispersas, luego como un torrente implacable, punzando la piel y mezclándose con el polvo adherido a las ropas de Elías y su discípulo. La furia del elemento parecía reflejar el caos que se gestaba en sus corazones y en los labios de aquellos hombres sedientos de certidumbre. La montaña se volvió traicionera, los caminos resbaladizos, y la visión se redujo al blanco de la niebla y al sonido ensordecedor de los truenos. La determinación temblaba, el cuerpo luchaba contra el cansancio y la mente se debatía entre la razón y la fe. El grupo que acompañaba a Elías no tardó en sentir la presión del ambiente y también de sus propias almas. En el refugio que lograron alcanzar, la atmósfera era densa y la tensión se palpaba en cada respirar. No todos los presentes compartían la misma esperanza ni la convicción del profeta. Algunos, con corazones abatidos, cuestionaban en voz baja la sabiduría de proseguir la senda emprendida. Clavando la mirada en la tormenta a través de la abertura de la cueva, voz baja pero clara, con una mezcla de escepticismo y dolor: Maestro, ¿y si nuestra confianza es ciega? ¿Si este llamado se basa en un juicio equivocado? Las cuentas no parecen cerrar. El pueblo se deshace, la amenaza crece, y nuestro reclamo es solo un grito que se pierde en el viento. Girándose hacia él, la mirada tinieblas y una vida que pulsa con una intensidad inesperada. No es ciego quien sigue el mandato de Dios, sino quien ignora la voz de su corazón en pos de la comodidad del escepticismo. No negamos la realidad, pero tampoco nos rendimos a ella. El silencio es la prueba más dura porque requiere que caminemos sin luz, solo con la fe que sostiene el alma. Su rostro marcado por la fatiga, con una mano llevada al pecho, intentando contener una mezcla de angustia y resignación. No sé cuánto más podré seguir. Cada paso pesa como si llevase todo el peso del mundo. ¿De dónde sacas esa fortaleza, maestro? Yo siento que pronto caeré. Lentamente, acercándose a él con un gesto que busca compartir el fardo, su voz ahora suave, pero firme. No de mí, sino del Dios que es refugio cuando todo falla. No pretendo ser invencible. Mi fortaleza no es mía, es salud que recibo por gracia, y está anclada en que aun cuando el silencio me domine, yo decido esperar, escuchar y confiar. En la soledad del refugio, cuando el murmullo de la lluvia contra las piedras se volvió casi monótono, Elías,
reclinado contra una pared fría y rugosa, dejó caer su cabeza en sus manos. Cada músculo se tensaba y al mismo tiempo clamaba por descanso. El silencio espiritual lo envolvía como una sombra implacable, más pesada que la tormenta fuera de la cueva. ¿Y si no es Dios quien me habla en el silencio? Si esta voz que busco es solo el eco de mis propios temores. ¿Seré yo el que lleva a este pueblo a la ruina, como un ciego guiando a otros ciegos? Pensó con una mezcla de desaliento y desesperación. Afuera, la tormenta rugía con fuerza renovada, y en el corazón de Elías, una batalla igual de violenta se libraba a solas. La fe y la duda, la esperanza y la desesperanza, el amor por su llamado y el peso del abandono se entrelazaban en un combate silencioso y feroz. El tiempo parecía detenerse, y solo él y ese monte viejo, guardián de secretos milenarios, compartían aquella cruzada íntima. Mientras Elías se hundía en sus pensamientos tormentosos, en otra parte del monte, un centinela de Israel, destacado para vigilar esa región, ascendía con paso nervioso. Desde lo alto, sus ojos atravesaban la oscuridad en busca de señales. En su semblante se dibujaba una mezcla de respeto y temor hacia aquel profeta que se enfrentaba no solo a enemigos visibles, sino a las fuerzas invisibles de la desesperación. En voz baja para sí mismo, con una mezcla contradictoria de admiración y duda, Elías. Un hombre que camina con Dios, o quizá un hombre arrastrado por sus propios demonios. Algunos dicen que sus palabras traerán salvación, otros que solo arrastran más guerra. ¿Quién sabe qué destino aguarda en esas sombras? Solo el tiempo revelará si es luz o sombra para Israel. En este punto de la historia, donde la fe de Elías y sus seguidores está siendo probada hasta el límite, quiero hacer una pausa para preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que obedecer a Dios sin entender el porqué? ¿Has dado pasos de fe cuando todo tu entorno te decía que estabas loco? Si alguna vez has sentido esa tensión entre la fe y la lógica, si has tenido que elegir entre lo que ves y lo que crees, déjame saber escribiendo en los comentarios. Yo creo. Porque esta historia no es solo sobre un pueblo antiguo, es sobre cada uno de nosotros cuando enfrentamos murallas que parecen inquebrantables. Y lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte podría cambiar la forma en que enfrentas tus propias batallas imposibles. Pero antes de llegar allá, la historia debe avanzar hacia su momento más crítico. Solo quedaban 3 días antes de que las fuerzas opuestas al profeta iniciaran su ofensiva definitiva contra el pueblo fiel. El tiempo se agotaba, y con cada momento que pasaba, la presión aumentaba hasta lo insoportable. Lo que sucedería después pondría a prueba no solo la fortaleza de un hombre, sino la eternidad misma del llamado que había recibido. Y mientras la noche envolvía el monte Horeb en su manto oscuro, Elías tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. Al amanecer, todo cambiaría. Pero lo que ninguno de ellos anticipaba era que en el susurro del silencio divino se escondía un secreto capaz de quebrar todas las certezas y abrir una puerta hacia lo imposible. Lo que sucedió tras esa noche, cuando Elías alzó su voz en medio de la tormenta espiritual y física, transformó por completo la atmósfera en el campamento. Elías, firme pese al agotamiento, había tomado una decisión que arrasaría con cualquier esperanza de retroceder. Al amanecer, partiría solo al encuentro con Dios en la cumbre del Horeb. No quedaba marcha atrás. Pero la noticia no corrió con el viento amable de la montaña. La revelación volcó la paz que todavía quedaba. Una ola de murmullos, dudas y acusaciones asomó como nubarrones antes de la tormenta definitiva. Unos reconocían la valentía del profeta, otros cuestionaban la cordura de quien desafiaba la desesperanza con una fe que nadie comprendía. La noche anterior al amanecer fue un mosaico de rostros cargados por el cansancio y la incertidumbre. Elías vio reflejadas sus propias debilidades en cada mirada perdida, pero no vaciló.
La oración interior que lo consumía era un fuego contracorriente al silencio que lo oprimía. El viento aullaba en las rocas como un anuncio oscuro. La humedad calaba hasta los huesos. Elías ajustó su manto, apretó los puños y lanzó una última mirada a quienes quedaron atrapados en un combate invisible. La batalla entre creer y rendirse. Sin más advertencias ni esperanzas vanas, partió hacia las alturas. Pero justo cuando sus pies dejaron la cueva y ascendió por el sendero agreste y resbaloso, un grito desgarrador resonó desde el campamento. El aire parecía estallar con él. Una figura emergió de las sombras, tambaleante, buscando a Elías con la voz rota por cientos de angustias reprimidas. «Maestro», clamó, «no podemos esperar más. El pueblo ya no resiste. La opresión crece. Si no hacemos algo ahora, se perderá todo». No respondió Elías. Siguió firme hacia la cima, mientras los lamentos y desesperación se fundían con el clamor celeste. El tiempo se fragmentaba, cada segundo acelerando sin piedad. Todo estaba a punto de romperse. Y entonces, la caída se volvió inevitable. Primer golpe. Al despertar, el profeta supo que no podría contar con la voluntad unida de los suyos. En el campamento, muchos habían abandonado el refugio para enfrentar la batalla con su propia lógica, no con fe ciega. Las provisiones escaseaban, no llegaban refuerzos. La amenaza de la reina Jezabel y sus hombres se palpaba en cada rincón oscuro de Israel. Segundo golpe. La voz de la duda, como veneno, corrió entre los seguidores de Elías. Unos comenzaron a murmurar que el profeta había perdido el rumbo, que su llamado no era sino un eco de deseos, no la palabra verdadera de Yahvé. La paciencia, doblegada por hambre y miedo, se convirtió en ira. Tercer golpe. Las grietas en las relaciones sacudieron la alianza. Discípulos que un día marcharon hombro a hombro, ahora se miraban con desconfianza. Antiguos lazos se rompían. La tensión se hizo palpable cuando Balaam, un viejo seguidor, acusó en voz alta a Eliseo, amigo íntimo de Elías, de haberse vendido al miedo y maldecir el destino que Dios les había marcado. «No podemos seguir así», gritó Balaam, el rostro rojo de furia. «Nos hundiremos por tu señal ciega, Eliseo, y seremos las víctimas de un hombre que olvidó cómo escuchar». Eliseo retrocedió, la mandíbula tensa, apenas conteniendo el dolor y la rabia. «Balaam», respondió con voz cortante, «no es Elías quien decide nuestro destino, sino el mismo Dios que te ha olvidado. Y si hablas sin fe, más nos arriesgas a perder todo». Alrededor, el campamento observaba con miedo. La división era como una brecha que abría el abismo entre ellos. Mientras, Elías en el monte sentía como cada acusación y cada duda rompía su fortaleza interna. La soledad que había elegido para encontrarse con Dios se tornaba en una prisión. Su alma quebrantada temblaba. La voz que buscaba no llegaba. Solo el silencio, denso y absoluto, lo atravesaba. Por un instante, el abatimiento se apoderó de él. Sufría la misma crisis que sus seguidores afuera, pero amplificada por la presión de su responsabilidad. Se preguntó si acaso todo había sido en vano. La pregunta se hizo un grito interno. «He fallado, soy un profeta equivocado». El agotamiento físico e interior amenazaba con arrastrarlo al precipicio. Y sin embargo, en ese punto donde parecería que todo se desmoronaba, el silencio se intensificó hasta hacerse insoportable, casi un monstruo que devoraba la esperanza. Era el momento más oscuro, cuando la fe no basta y la desesperación canta su himno. Despojados de ilusiones, los hombres del valle también sintieron este pulso de ruina inminente. La lealtad flaqueaba y en las miradas se leía el abismo. Así, en el borde de la rendición total, el destino de Israel y de Elías colgaban del débil hilo de una esperanza vacilante. Se paró en medio del círculo, sus músculos tensos, el rostro rojo y despeinado, los ojos brillando con ira reprimida. «Ya basta»,
¿Cuánto tiempo más soportaremos esta locura? Elías desaparece en la montaña mientras nosotros somos devorados por el enemigo. ¿Qué promesas quedaron? ¿Dónde está la salvación de ese Dios que Él dice escuchar? Nos conduce al abismo, y yo me niego a caer sin pelear por mi pueblo. Se adelantó, el ceño fruncido, el pecho levantado como un guerrero herido, la voz intensa y temblorosa. Balaam, tus palabras son como fuego que consume en lugar de iluminar. Elías es el profeta que ha mantenido la esperanza viva hasta el último suspiro. No es fácil sostener la fe cuando el silencio se extiende como sombra, pero abandonarlo es suicidio. Te reto a que enfrentes esa oscuridad antes de juzgar al mensajero de Dios. Su voz quebró el enfrentamiento, envuelta en una vulnerabilidad que desarmó momentáneamente el conflicto. No peleen entre nosotros. Lo que nos espera es más terrible de lo que imaginamos. El enemigo se acerca, sí, pero nuestra batalla real está aquí, señalando su corazón. Si no nos unimos, seremos aplastados sin oportunidad. De repente se hizo presente. Había descendido rápido de la montaña, con ojos encendidos, la voz, un rugido atrapado en la garganta. Silencio. No toleraré más divisiones. La fuerza de Israel está en la unidad forjada por la fe, no en las armas ni en la desesperación. Quieren salvar al pueblo o condenarlo. Ustedes mismos deciden. Pero sepan esto, la fe no es un refugio para cobardes, sino un fuego que quema la duda y forja el valor en el crisol del alma. Con un gesto brusco, alejándose, los puños apretados, pero la voz más tenue ahora. No es mi fe la que se quiebra, sino la ilusión que nos vendieron. No todos podemos caminar en la sombra del silencio, esperando que la luz caiga de los cielos. Algunos estamos listos para tomar las armas y enfrentar la oscuridad a nuestra manera, sacudiendo la cabeza, la voz cargada de miedo y tristeza. ¿Y qué será de los inocentes, Balaam? De los que claman desde el corazón. ¿Crees que el poder humano basta en este momento o que las armas resolverán el quebranto espiritual que llevamos dentro? Elías caminó lentamente hacia un extremo del campamento, retirándose del círculo que consumía en llamas abiertas de conflicto y duda. Su mente estaba un torbellino. Sabía que debía elegir, seguir aferrado a la espera en el silencio divino, con la esperanza de una revelación que podría salvar no solo su alma, sino la de todo Israel, aun cuando esto significara sacrificar a los que dudaban y a los que habrían de caer en la guerra inminente, o bien tomar un camino activo con sus seguidores más firmes, preparar una resistencia humana que quizás fuese ruinosa, pero que significaría actuar en medio de la incertidumbre, enfrentando al enemigo con la espada y la fuerza propia. Cada opción era una condena. La primera exigía paciencia casi sobrenatural y riesgo total de perderlo todo en esa espera. La segunda, un compromiso con la contienda dura, desgarradora y con la certeza moral de la probable pérdida ante un poder opresor superior. Como si su corazón fuera un campo de batalla, Elías se preguntó. Sus pasos le llevaron a un tronco caído, donde se dejó caer, ahogado por el peso de la responsabilidad. Cerró los ojos y escuchó solo el latido ensordecedor de su pecho. En ese instante, sintió que la montaña misma parecía exigir una respuesta que no podía negar ni postergar más. La tensión le desbordaba, la calma era imposible. Elías sabía que la elección sería una cruz para cualquiera, pero debía decidir. Al término de la tormenta de confesiones y gritos, una calma tensa cayó sobre el campamento. Elías volvió al centro, con el rostro trasuntando cansancio y firmeza a partes iguales. Reunió a los pocos que aún le quedaban, a sus discípulos que aún guardaban la estela de esperanza en sus ojos, en un círculo solemnemente marcado por el fuego, y bajo el manto estrellado que intentaba penetrar la pesadez del monte, comenzaron un ritual de oración y purificación. Nos presentamos ante la verdad, dijo Elías en voz baja pero clara. No busco certezas, pero tampoco derrotas anticipadas. Mañana entregaremos nuestro espíritu y acción.
y sea cual sea la voz que escuchemos, sabremos que nuestra entrega fue total. Sacaron aceite, ungieron sus cabezas como señal de consagración, oraron juntos, y cada uno exhaló el miedo tan profundo como el desierto que los rodeaba. Elías, con ojos al cielo estrellado, sintió en su pecho el frío del silencio, pero también la tibieza de una promesa no dicha. «Mañana será el día», murmuró, casi un susurro más para sí que para los demás. «Mañana escucharemos o pereceremos intentando». Y así, mientras el monte Oreb guardaba el secreto ancestral en su corazón pétreo, las primeras luces del amanecer tiñeron de rojo y fuego el horizonte. 3 días valientes, 3 días donde todo pendía de un hilo invisible. La verdad estaba a punto de ser revelada. El tiempo apremiaba. La batalla final se acercaba sin clemencia. ¿Qué voz rompería el silencio absoluto? ¿Sería la palabra divina que revitalizaría la fe? ¿O un frío vacío que sembraría la muerte y la ruina indelebles en Israel? En esa espera cruel, Elías pronunció, al filo del eco del alba: «Si el Señor no habla ahora, entonces nada nos queda». Lo que sucedió después cambiaría para siempre el destino no solo de un profeta, sino del pueblo que había decidido seguir una voz callada en medio de una tormenta. El silencio profundo del monte Oreb estaba a punto de ser quebrado. ¿Pero por quién? Y entonces, en ese instante suspendido entre el tiempo y la eternidad, cuando el último aliento de duda se disipaba en el aire cargado de anticipación, sucedió. El monte Oreb, envuelto en un silencio espeso y sublime, parecía contener el aliento mismo del universo. El sol, aún tímido por emerger, teñía el cielo con un preludio escarlata, como una herida abierta en la bóveda celeste. De repente, un susurro se deslizó entre las rocas, profundo y callado, casi inaccesible al oído humano. Luego, un viento poderoso, como un aliento divino, golpeó la cumbre. No era un vendaval, ni un estruendo atronador, sino un soplo majestuoso que ondulaba las vestiduras de Elías y humedecía la piel con su frescura intensa. El profeta se aferró a la roca, sus dedos sintiendo la aspereza ancestral, mientras el viento traía consigo el olor romero seco de la montaña mezclado con la humedad temprana del rocío. La tierra vibraba con una pulsación que él sentía en sus entrañas, un latido acompasado con la respiración de Dios mismo. A lo lejos, el sol ascendía entre sombras y luces caóticas, pintando en tonos naranja y púrpura el lienzo infinito del firmamento. Entonces, todo se detuvo. Un silencio absoluto y profundo se sembró de nuevo, más intenso que el primero. Quedó un vacío inefable, como si el mundo entero contuviera la respiración y la eternidad escapara por un instante de su dimensión. Elías cerró los ojos y, con el corazón golpeando fuerte, solo pudo escuchar el latido sagrado de su alma. Y en esa pausa, una voz tan suave como el susurro de las hojas al viento y, sin embargo, más potente que el trueno que desgarraba el cielo, resonó sin palabras estridentes ni señales prodigiosas. No era el rugido de un terremoto ni la furia de un fuego consumiendo. Era un murmullo discreto y lleno de poder que dijo más con su silencio que 1000 palabras con eco. Elías, postrado de rodillas, sintió cómo el peso de Dios le tocaba el espíritu con ternura, le recordaba la calma por encima de la tempestad. Se levantó lentamente, sus ojos brillando con la luz interior que ninguna tormenta podría apagar. En ese momento, el profeta no vio milagrosos fuegos ni temblores apocalípticos, no escuchó voces ensordecedoras o señales visibles grandilocuentes. Solo escuchó el silencio divino que lo transformó para siempre. Elías, de pie, con los hombros erguidos y la mirada fija hacia el horizonte nublado, su rostro, surcado por arrugas de cansancio, se iluminó con una paz que sobrepasaba el entendimiento. Su voz, firme y serena, rompió el silencio. No estaba en el terremoto ni en el fuego.
El Señor se manifestó en la voz suave del silencio. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de la experiencia. Eliseo, discípulo fiel, inclinó su cuerpo hacia adelante, con ojos abiertos como platos y respiración entrecortada. Su rostro revelaba asombro y alivio. Maestro, ahora lo entiendo. La fuerza de Dios no siempre ruge, a veces solo susurra para enseñarnos a escuchar en la quietud. El pueblo que seguía a Elías, como un solo cuerpo, sintieron el cambio. Algunos se arrodillaron, otros soltaron lágrimas. Una mujer mayor murmuró desde lo profundo: he esperado una señal de fuego y me han dado un regalo más puro, la paciencia que forja la fe. Todo el monte parecía respirar junto con ellos. La luz dorada bañaba la escena con un esplendor silencioso, la brisa acariciaba las hojas, y en el alma de cada hombre y mujer algo intangible había nacido. El entendimiento de que Dios no siempre se presenta en espectáculos grandiosos, sino que, detrás del silencio, existe una presencia viva y real que escucha y guía. Elías volvió la vista al cielo y pronunció más para sí que para ellos con reverencia: en la calma y no en la tormenta está la revelación. Aquí renace la verdadera fortaleza. La victoria material fue simple pero poderosa. El pueblo de Israel, tras años de decadencia y apostasía bajo el dominio de Acab y Jezabel, encontró en el monte Horeb un renacer de esperanza. La confirmación silenciosa de Dios devolvió a Elías y a sus seguidores no solo ánimo para continuar la lucha espiritual, sino la certeza de que no estaban abandonados. La tierra no cambió en forma inmediata, pero un territorio invisible, la fe, fue conquistado. Elías se embarcó nuevamente en su misión con renovado vigor. La oscuridad política y social aún acechaba, pero dentro de los corazones, la luz del encuentro silencioso mantenía viva la llama de la resistencia contra Baal y la idolatría. Israel recuperó temporalmente el equilibrio entre la esperanza y el temor. El costo de esta victoria fue alto. Elías, consumido por años de lucha, quedó marcado en su alma con la pesada soledad del profeta incomprendido. La persecución, el rechazo social y la amenaza constante a su vida no desaparecieron. Algunos seguidores dudaron y otros incluso huyeron. La fe verdadera exigía sacrificios que no eran del todo visibles, pero sí eternos. Las familias quedaron divididas, la comunidad espiritual fracturada. No hubo celebración apoteósica porque la batalla espiritual apenas comenzaba. Esta victoria silenciosa, sin fuegos artificiales, tenía un precio: la paciencia de los humildes y la fidelidad de los que se atreven a escuchar la voz callada del Dios vivo. Elías, profeta, de hombre agobiado y casi derrotado, ahora se vuelve un ser renovado, sabio y sereno. Su rostro, otrora marcado por la desesperación, ahora refleja una paz profunda, pero también la determinación implacable que brota del encuentro con Dios en el silencio. Su voz, antes llena de reproches y furia, se vuelve suave pero autoritaria en su sabiduría. A partir de entonces, Elías será un profeta de la esperanza contenida, un maestro de la fe que habla más con el ejemplo que con las palabras. Eliseo, discípulo. De joven inseguro y cuestionador, Eliseo se convierte en un aprendiz hambriento de esa fe silenciosa que trasciende los signos y prodigios. Su semblante gana confianza y tranquilidad. Su voz, antes tímida, ahora declara con convicción la necesidad de escuchar la voz de Dios, incluso en la quietud. Su futuro se vislumbra como un líder que guiará con paciente fidelidad el pueblo de Israel. Pasa de una masa desconcertada y temerosa a una comunidad que empieza a comprender que su lucha no es solo en el plano visible, sino en el reino espiritual. Sus rostros, endurecidos por la opresión, ahora muestran indicios de esperanza y perseverancia. Aunque alejados de la perfección, están listos para reconstruir, con la fe renovada, los cimientos quebrantados de su identidad nacional y espiritual. Mujer mayor del pueblo, representa la voz de la experiencia y la paciencia.
De resignada a animadora espiritual, ahora habla con autoridad serena y ánimo contagioso. Su postura se erige para sostener al pueblo en las pruebas futuras. Recordemos las palabras del salmista: el Señor está en su santo templo, calla delante de él toda la tierra. Salmos 90 y 6:6. Y la sabiduría de Isaías que dice: porque así dijo el Señor Jehová, no por fuerza ni por potencia, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 40:29. Jesús, en el Nuevo Testamento, nos legó la confianza de que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Una invitación a descansar en ese silencio donde Dios obra sin estridencias. El misterio permanece. No entendemos completamente los porqués de la forma en que Dios se revela. El silencio divino, lejos de ser ausencia, es presencia profunda que exige paciencia y fe. Así es Dios. No una fórmula cerrada y previsible, sino una presencia viva que nos llama a renovar nuestra escucha y confianza. Pero esta historia no está encerrada en el polvo de los libros antiguos. Vive en cada corazón que enfrenta el silencio abrumador, la espera desesperada y la incertidumbre que parece condenar a la desesperanza. En el siglo XXI, nuestros montes Horeb no son solo locaciones geográficas, sino momentos de crisis personal, social y espiritual. Nuestros silencios divinos no son físicos, sino emocionales, económicos, familiares, comunitarios. Carla enfrenta una crisis financiera severa. Tiene una deuda que supera 150,000 pesos con varias instituciones bancarias y un sueldo que no le alcanza para cubrir lo básico. La ansiedad y el temor la paralizan, sintiendo el silencio de las soluciones inmediatas. Inspirada por la historia de Elías, Carla decide enfrentar la situación con paciencia activa. Negocia con los acreedores, ajusta sus gastos al máximo, busca trabajos extra y se apoya en una red de amigos y comunidad para sostener su fe. No es un milagro instantáneo, pero su vida comienza a ordenarse paso a paso y la paz interior le permite sostener la lucha. Después de una ruptura dolorosa, Javier sufre el silencio de sus hijos distantes y del excónyuge rencoroso. El núcleo familiar parece roto y las palabras no fluyen. Siguiendo la enseñanza de Elías, Javier persiste en el amor callado y la búsqueda constante de diálogo, sin forzar respuestas ni reaccionar con ira. Realiza actos de cariño sencillo, llamadas diarias, mensajes sin respuesta, espera paciente. Poco a poco, ese silencio comienza a cambiar y la esperanza de reconciliación se enciende. Frente a la violencia y la pobreza que golpean su barrio, un grupo de vecinos decide no rendirse ante el ruido del miedo. Organizan oraciones públicas, marchas por la paz y programas de ayuda comunitaria. Ellos entienden que la voz silenciosa de Dios se manifiesta en el compromiso callado y persistente. No esperan soluciones rápidas, sino que trabajan en la esperanza renovada que solo la fe puede sostener. Principios universales aplicables. 1. La fe se fortalece en la espera atenta, no en la impulsividad. 3. El silencio no es ausencia, sino espacio para la escucha profunda. 4. Dios obra a su tiempo y nuestra fidelidad es la clave para verlo. Pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a esperar en el silencio cuando tu miedo te grita que renuncies? ¿A ser paciente cuando el mundo te exige resultados inmediatos? Hemos caminado juntos, desde el desierto de la desesperación hasta la fase íntima y silenciosa del encuentro con Dios. Hemos visto cómo la fe no depende únicamente de señales o grandes acontecimientos, sino que se moldea en la paciencia del corazón que escucha en silencio. Hemos descubierto que incluso en el silencio más profundo, Dios está presente y activo, esperando que volquemos nuestra confianza más allá del ruido momentáneo. Pero esta no es solo la historia de Elías o un episodio antiguo. Es tu historia. Es mi historia.
¿Y tú? ¿Cuál es tu monte Horeb? ¿Qué silencio te hace dudar? ¿Te hace querer rendirte? ¿Una crisis financiera? ¿Una relación rota? ¿Un sufrimiento colectivo? Necesitas escuchar. Ese silencio no es vacío, puede ser el eco sutil de la voz divina que te sostiene. Pero no se revelará con tu fuerza, se abrirá camino cuando te decidas a confiar y esperar. Si esta historia te ha tocado, si reconoces ese silencio en tu vida, quiero que hagas algo ahora. Ve a los comentarios y escribe. No es una frase sin peso, es una declaración de fe. Es tu grito silencioso a Dios, tu pacto interior de no rendirte ante la ausencia aparente. Si quieres más historias como esta, que fortalezcan tu fe y cambien tu forma de ver el mundo, suscríbete a este canal ahora. Haz clic en el botón de abajo y activa la campanita para que cada nuevo video sea un faro de esperanza que ilumine tus días difíciles. No te la puedes perder. El monte Horeb, hace miles de años, fue escenario de un silencio divino que cambió la historia de Israel y la vida del profeta Elías. Pero la lección mantiene su pulso vibrante y potente, porque servimos a un Dios para quien lo imposible es solo el escenario para manifestar su gloria con poder inigualable. Que Dios te fortalezca con esa paz que nace en el silencio que nos habla, que tu fe se renueve cada día y que nunca olvides. Con Dios, nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Mantén la fe. Sigue escuchando. Tu silencio se llenará de voz.